Hare Krishna, muy buenos días. Feliz Brahma Muhurta, la hora más auspiciosa del día, o podemos decir de la noche hacia el día. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mangyānati mirandasya, Jananjana Shalakaya, Shakshur Militanjena Tasmai Sri Gurave Namaha. Esto traduce: yo nací en la más oscura ignorancia, mis maestros espirituales están abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. Yo le ofrezco mis más respetuosas reverencias. Vanchakalpatarubhyacha, Kripasindhubhyacha, Patitanam Panavibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate, Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute, Tapta Kanchana Gaurangi Radha Vrindavaneshwari, Vishavanu Sute Devi Pranamami Haripriye. Narayanamashkrityam Naraisharva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Yagadu Dirayet Nastasho Yeshva Badresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamasto Ke Naktir Bhaktir Vinaistiki. Antes de escuchar este Srimad Bhagavatam, que es nuestro verdadero medio de conquista, debemos dar respetuosa reverencia a la Suprema Personalidad de Dios Narayan, a Narayan Rishi, al Ser Humano Supremo, a la Madre Sarasvati, la diosa del conocimiento, Srila Vyasadeva su autor, Srila Prabhupada su traductor, Srila Siddhartha Goswami Maharaj, nuestro máximo inspirador. Por escuchar regularmente las clases de Srimad Bhagavatam y rendir servicio a los devotos puros, todo el inauspicioso del corazón prácticamente se destruye por completo, y el amoroso servicio a la Suprema Personalidad de Dios, que se alaba con cantos trascendentales, se establece en el corazón como un hecho irrevocable. Hare Krishna, Srimad Bhagavatam, canto segundo, la manifestación cósmica, capítulo 7, encarnaciones programadas con funciones específicas. El señor Brahma dijo: cuando el ilimitado poderoso Señor adoptó como pasatiempo la forma de un jabalí, tan solo para levantar el planeta Tierra, que había sido sumergido en el gran océano del universo, denominado el Garbhodaka, apareció el primer demonio, Hiranyaksha, y el Señor lo atravesó con su colmillo. El Prayapati engendró primero a Suyajna en el vientre de su esposa Akuti, y luego Suyajna engendró a semidioses encabezados por Suyama en el vientre de su esposa Dakshina. Suyajna, en la forma de Indradeva, aminoró sufrimientos muy grandes en los tres sistemas planetarios, el superior, el inferior y el intermedio. Y debido a que aminoró así los sufrimientos del universo del gran Padre de la humanidad, es decir, Swayambhuva Manu, le dio luego el nombre de Hari. El Señor apareció luego como la encarnación Kapila, siendo hijo del Prayapati Brahmana Kardama y su esposa Devahuti, juntamente con otras 9 mujeres hermanas. Él habló a su madre acerca de la autorrealización, por la cual en esa misma vida ella quedó limpia por completo del lodo de las modalidades materiales, con lo cual alcanzó la liberación, el sendero de Kapila. El gran sabio Atri oró pidiendo tener descendencia, y el Señor, estando satisfecho con él, le prometió encarnarse como el hijo de Atri, Dattatreya, Datta, el hijo de Atri. Y por la gracia de los pies del loto del Señor, muchos yadus, Ahihaya, etc.,
quedaron tan purificados que obtuvieron beneficios tanto materiales como espirituales. Para crear diferentes sistemas planetarios, yo tuve que someterme a austeridades y penitencias, y el Señor, sintiéndose así complacido conmigo, se encarnó en 4 Shanas: Shanaka, Sanat Kumar, Sananda y Sanatan. En la creación anterior, la verdad espiritual fue devastada, pero los 4 Sana la explicaron en forma tan precisa que la verdad de inmediato fue claramente recibida por los sabios. Para exhibir su manera personal de austeridad y penitencia, él apareció en las formas gemelas de Narayan y Nara, en el vientre de Murti, la esposa de Dharma e hijo de Daksha. Unas bellezas celestiales, las acompañantes de Cupido, fueron a tratar de romper sus votos, pero no tuvieron éxito, pues vieron que muchas bellezas como ellas emanaban de él, la personalidad de Dios. Grandes personalidades, tales como el señor Shiva, pueden, mediante sus miradas iracundas, superar la lujuria y vencerla. Sin embargo, ellos no pueden liberarse de los dominantes efectos de su propia ira. Esa ira nunca puede entrar en el corazón de él, el Señor, quien se encuentra por encima de todo eso. Así que, ¿cómo puede la lujuria refugiarse en su mente? El príncipe Dhruva, si bien era solo un muchacho, al ser insultado por las ásperas palabras proferidas por la coesposa del rey, incluso en presencia de éste, se entregó a la ejecución de severas penitencias en el bosque. Y el Señor, sintiéndose satisfecho con sus oraciones, le otorgó el planeta de Dhruva, el cual es adorado por grandes sabios que se encuentran tanto hacia arriba como hacia abajo. Maharaj Vena se apartó del sendero de la virtud y los brahmanas lo castigaron con la maldición de relámpago. Mediante esto, el rey Vena fue quemado juntamente con sus buenas acciones y su opulencia, y se encontraba camino del infierno. El Señor, por su misericordia sin causa, descendió como hijo de él con el nombre de Prithu. Libró del infierno al condenado rey Vena y explotó la tierra mediante la extracción de toda clase de cosechas, productos agrícolas. El Señor apareció como el hijo de Shudevi, la esposa del rey Navi, y fue conocida como Rishabhadev. Él ejecutó yoga materialista para equilibrar la mente. Esa etapa también se considera que es la situación más elevada y perfecta de la liberación, en la cual uno se encuentra situado en el propio yo y está completamente satisfecho. El Señor apareció como la encarnación Hayagriva en su sacrificio realizado por mí, Brahma. Él es los sacrificios personificados y el matiz de su cuerpo es dorado. Además, Él es los Vedas personificados y la superalma de todos los semidioses. Cuando Él respiró, todos los dulces sonidos de los himnos védicos salieron de sus fosas nasales. Al final del milenio, el futuro Vaishvaswata Manu, de nombre Satyavrata,
habría de ver que el Señor, en la encarnación de pez, es el refugio de toda clase de entidades vivientes, ascendiendo hasta aquellos que se encuentran en los planetas terrenales, debido a mi temor de las vastas aguas que aparece al final del milenio. Los Vedas salen de mi boca. De Brahma, el Señor disfruta de esas vastas aguas y protege los Vedas. El Señor primordial adoptó luego la encarnación de la tortuga para servir de lugar de apoyo, pivote, de la montaña Mandara, que servía de vara de batir. Los semidioses y los demonios, para extraer el néctar, estaban batiendo el océano de leche con la montaña Mandara. La montaña giraba en uno y otro sentido, rascando la espalda del señor Tortuga, el cual mientras dormía parcialmente experimentaba una sensación de picazón. La personalidad de Dios adoptó la encarnación de Narasimha Dev para aniquilar a los grandes temores de los semidioses. Él mató al rey de los demonios, Hiranyakashipu, quien desafió al Señor con una masa en su mano, colocando al demonio en sus muslos y atravesándolo con muchas uñas, mientras hacía girar sus cejas por la ira y mostraba su boca y sus dientes temibles. El líder de los elefantes, cuya pierna fue atacada en un río por un cocodrilo que tenía una fuerza superior a él, estaba muy acongojado. Tomando una flor de loto con su trompa, le habló al Señor diciendo: «Oh disfrutador original, Señor del universo, oh liberador, tan famoso como un lugar de peregrinaje, todos se purifican simplemente por oír tu santo nombre, que merece ser cantado». La personalidad de Dios, después de oír la súplica del elefante, considerado que éste necesitaba su ayuda inmediata, pues se encontraba en un gran peligro. Así pues el Señor apareció ahí de inmediato en las alas del rey de los pájaros, Garuda, plenamente equipado con su arma, el disco chakra. Con el disco, él cortó en pedazos la boca del cocodrilo para salvar al elefante y liberó a este último levantándolo por la trompa. El Señor, si bien es el trascendental a todas las modalidades materiales, aún así superó todas las cualidades de los hijos de Aditi, conocidas como los Adityas. El Señor apareció como el hijo menor de Aditi, y debido a que Él superó todos los planetas del universo, Él es la superalma, la suprema personalidad de Dios, con el pretexto de pedir la cantidad de 3 pasos de la tierra, se llevó todas las tierras de Bali. Maharaja. Él pidió, debido tan solo a que sin mendigar ninguna autoridad puede llevarse las pertenencias legítimas de uno. Bali Maharaj, quien puso en su cabeza el agua que lavara los pies del loto del Señor, no pensó en nada más que su promesa, a pesar de que su maestro espiritual se lo había prohibido. El rey dedicó su propio cuerpo personal a satisfacer la medida del tercer paso del Señor para una personalidad así hasta el reino del cielo, que conquistó con sus fuerzas carencia de todo valor. Honorada la personalidad de Dios en su encarnación de Hamsavatara, te enseñó acerca de la ciencia de Dios y su trascendental servicio amoroso. Él estaba muy complacido contigo,
debido a tu intensa proporción de servicio devocional. Él también te explicó con lucidez toda la ciencia del servicio devocional, lo cual especialmente le resultó comprensible a las personas que son almas rendidas al Señor Vasudeva, la personalidad de Dios. El Señor, en la encarnación de Manu, se volvió el descendiente de la dinastía Manu y rigió a la hereje orden real, venciéndolos mediante su poderosa arma de disco, sin ser detenido bajo ninguna circunstancia. Su régimen se caracterizó por su gloriosa fama, que se expandió por los 3 lokas y ascendió por encima de ellos hasta el sistema planetario de Satya Loka, el más elevado del universo. El Señor, en su encarnación de Dhanvantari, cura muy rápidamente y tan solo mediante su fama personificada las enfermedades de las por siempre enfermas entidades vivientes, y solo gracias a él los semidioses obtienen larga vida. Así pues, la personalidad de Dios queda glorificada por siempre. Él además exigió una porción de los sacrificios, y es tan solo él quien inauguró en el universo la ciencia médica o el conocimiento de la medicina. Cuando los administradores regentes, conocidos como los Kshatriyas, se apartaron del sendero de la verdad absoluta, deseosos de sufrir en el infierno, el Señor, en su encarnación sabia de Parashuram, arrancó a esos reyes no deseados que aparecieron como espinas de la tierra. Así pues, él arrancó a los Kshatriyas 3 veces, 7 con su muy afilada hachuela. La Suprema Personalidad de Dios, juntamente con sus extensiones plenarias, debido a su misericordia sin causa para con todas las entidades vivientes del universo, apareció en la familia de Maharaj Ishvaku como el Señor de su potencia interna, Shita, por orden de su padre Maharaj Dasharatha. Él entró en el bosque y vivió allí por muchos años con su esposa. Y su hermano menor, Ravana, que era muy poderoso materialmente y que poseía 10 cabezas sobre los hombros, cometió una gran ofensa contra él, y así pues fue finalmente derrotado. La personalidad de Dios, Ramachandra, afligido por su distancia, amiga íntima Sita, lanzó una mirada sobre la ciudad del enemigo Ravana con ojos al rojo vivo, como aquellos que Ara, que quería quemar el reino de los cielos. Jara, el gran océano, temblando de temor, le dio paso debido a que sus familiares, los seres acuáticos tales como los tiburones, las serpientes y los cocodrilos, estaban siendo quemados por el calor de los furiosos ojos rojos vivos del Señor. Cuando Ravana estaba combatiendo en la batalla la trompa del elefante que llevaba el rey del cielo, Indra se rompió en pedazos al chocar con el pecho de Ravana, y las partes rotas esparcidas iluminaron todas las direcciones. Por consiguiente, Ravana se sintió orgulloso de su fuerza y comenzó a pasearse entre los soldados que combatían, creyéndose el conquistador de todas las entidades vivientes y direcciones. Pero su risa, dominada por el júbilo, juntamente con su propio aire vital, cesó repentinamente ante el zumbante sonido del arcón de Ramachandra, la personalidad de Dios.
Cuando el mundo se encuentra sobrecargado por la fuerza combatiente de reyes que no tienen fe en Dios, el Señor, solo para disminuir la influencia del mundo, desciende por su porción plenaria. El Señor viene en su forma original, con hermoso cabello negro, y solo para expandir sus glorias trascendentales. Él actúa en un modo extraordinario. Nadie puede calcular con precisión cuán grande es Él. No hay duda de que el Señor Krishna es el Señor Supremo, pues de no ser así, ¿cómo le fue posible a Él matar a un demonio tan gigante como Putana cuando se encontraba apenas en el regazo de su madre? Voltearon una carretilla con las piernas cuando tenía tan solo 3 meses de edad. Arrancar a un par de árboles Arjuna tan altos que tocaban el cielo cuando él tan solo gateaba. Todas esas actividades resultan imposibles para cualquier otra persona que no sea el propio Señor. Luego, además, cuando los pastorcillos de vacas y sus animales bebieron de la envenenada agua del río Yamuna, y después de que el Señor en su infancia los resucitara mediante su misericordiosa mirada, tan solo para purificar el agua del río Yamuna. Él saltó dentro como si estuviera jugando y castigó a la venerosa serpiente Kaliya que se estaba ocultando ahí y cuya lengua emitía oleadas de veneno. ¿Quién puede realizar enseñanzas así de Hércules a excepción del Señor Supremo? En la misma noche del día del castigo de la serpiente Kaliya, cuando los habitantes de Brajabhumi dormían despreocupados, se encendió un incendio forestal debido a unas hojas secas, y parecía que todos los habitantes habrían de encontrar la muerte con toda seguridad. Pero el Señor, justamente como Balaram, los salvó simplemente con cerrar los ojos. Así son las actividades sobrehumanas del Señor. Cuando la pastora de Baka, Yasoda, la madre adoptiva de Krishna, estaba tratando de atar con sogas las manos de su hijo, observó que la soga carecía siempre de longitud necesaria, y cuando finalmente se dio por vencida, el Señor Krishna, poco tiempo después, abrió la boca, en la cual la madre observó que se encontraban todos los universos. Al ver eso, se le presentaron dudas en la mente, pero ella se convenció de una manera diferente de la naturaleza mística de su hijo. El Señor Krishna salvó a su padre adoptivo Nanda Maharaj del temor del semidios Varuna y liberó a los pastillos de vacas de las cuevas de las montañas, pues fueron puestos ahí por el hijo de Maya. Además, los habitantes de Vrindavan, que durante el día encontraban muy atareado trabajando de noche, dormían profundamente debido a su ardua labor de día. El Señor Krishna les confirió la promoción al planeta más elevado del cielo espiritual. Todos estos actos son trascendentales y ciertamente demuestran sin duda alguna su divinidad.
Cuando los pastores de vacas de Vrindavan, por instrucciones de Krishna, dejaron de ofrecerle sacrificio a Indra, el rey celestial, todas las extensiones de tierra conocidas como Braya fue amenazados con ser arrastrados por constante y fuertes lluvias que caerían durante 7 días. El Señor Krishna, debido a su misericordia sin causa para con los habitantes de Braya, si bien tenía tan solo 7 años de edad, sostuvo con una mano la colina conocida como Govardhan. Él hizo esto para proteger a los animales de la embestida del agua. Cuando el Señor se encontraba dedicado a sus pasatiempos de danza rasa en el bosque de Vrindavan, avivado los deseos sexuales de las esposas de los habitantes de Vrindavan mediante dulces y melodiosas canciones, un devoto de nombre Sankashuda, un rico seguidor del tesoro del cielo Kubera, raptó a las doncellas y el Señor le separó la cabeza del tronco. Todas las personalidades demoníacas tales como Pralamba, Denuka, Baka, Keshi, Arista, Shanura, Mushtika, el elefante Kavalayapida, Kamsa, Yavana, Narakashura y Paundraka, grandes mariscales tales como Salva, el demonio Duivida y Balbala. Dantrakra lo sintió los 7 toros, Shambhara, Vidurata y Rukmi, así como también grandes guerreros tales como Kamboya, Matsyakuru, Sriyaya y Kekaya. Habrían todos de pelear vigorosamente, también sea directamente con el señor Hari o con el bajo sus nombres de Baladeva, Arjuna, Bhima, etc. Y los demonios, siendo así matados, habrán de alcanzar bien sea el Brahma Yoti impersonal o su morada personal de los planetas Vaikuntas. El propio Señor, en su encarnación de hijo de Satyavati Vyasadev, habrá de considerar que su compilación de la literatura védica sería muy difícil de ser entendida por las personas poco inteligentes y de esa vida corta, y por consiguiente habrá de dividir el árbol del conocimiento védico en diferentes ramas de acuerdo con las circunstancias de la era en cuestión. Cuando los ateos, después de estar bien versados en el conocimiento científico védico, aniquilen a los habitantes de los diferentes planetas, volando invisibles en el cielo, en cohetes bien construidos, preparados por el gran científico Maya. El Señor habrá de confundir sus mentes, vistiéndose atractivamente como Buda, y predicará principios subreligiosos. Luego, al final de Kali Yuga, cuando ya no existen temas que traten de Dios, ni siquiera en las residencias de los supuestos santos y caballeros respetables en las 3 castas superiores, y cuando el poder del gobierno se traslade a las manos de los ministros elegidos entre la clase Shudra de bajo nacimiento o de aquellos más bajos que ellos, y cuando ya no se conozca nada de las técnicas de sacrificio, ni siquiera de palabra, en ese momento el Señor aparecerá como el castigador supremo. Al comienzo de la creación al comienzo de la creación
existimos la penitencia, los prayapatis, los grandes sabios que engendran, y yo Brahma. Luego, durante la manutención de la creación, existen Vishnu, los semidioses con poderes de control y los reyes de diferentes planetas. Más al final hay irreligión y luego aparece el señor Shiva y los ateos llenos de ira, etc. Todo ello constituyen diferentes manifestaciones representativas de la energía del poder supremo del Señor. ¿Quién puede describir por completo el poder de Vishnu? Ni siquiera el científico que pudiera haber contado las partículas de los átomos del universo puede hacerlo, debido a que solo fue él quien, en su forma de Trivikram, movió sus piernas sin esfuerzo alguno más allá del planeta más elevado, Satyaloka, hasta el estado neutral de las tres modalidades de la naturaleza material, y todos se combinaron. Ni yo ni todos los sabios nacidos antes que tú conocemos por completo a la omnipotente personalidad de Dios, por consiguiente que pueden conocer acerca de Él otras personas que nacen después de nosotros. Ni siquiera la primera encarnación del Señor, es decir, Shesha, ha sido capaz de alcanzar el límite de este conocimiento, si bien Él está describiendo las cualidades del Señor con 1000 caras. Pero todo aquel que se encuentre específicamente favorecido por el Señor Supremo, la personalidad de Dios, debido a su inmaculada entrega al servicio del Señor, puede superar el infranqueable océano de la ilusión y puede comprender al Señor. Mas aquellos que están apegados a este cuerpo, destinado a ser comido al final por perros y chacales, no pueden lograr eso. Oh Narada, si bien las potencias del Señor son incognoscibles e inconmensurables, aún así, debido a que todos nosotros somos almas rendidas, sabemos cómo Él actúa a través de la potencia de Yogamaya, y en forma similar la potencia del Señor también le son conocidas al todopoderoso Shiva, al gran rey de la familia Atea, es decir, a Prahlad Maharaj y su Ayambhuva Manu, a su esposa Sattarupa y a sus hijos e hijas como Priyavrata, Uttanapada, Hakuti, Devahuti y Prashuti, a Prashinabharhi, a Rudra, a Anga, el padre de Vena, a Maharaj Dhruva, a Ishvaku, a Alia, a Mushukunda, a Maharaj Janaka, a Gadi, a Raghu, a Ambarisha, a Shagar, a Gaya, a Nahusha, a Mandata, a Alarka, a Satadhanu, a Anu, a Rantideva, a Bhishma, a Bali, a Amurtraya, a Dilipa, a Saubhari, a Utanka, a Shivi, a Devala, a Pipalada, a Saraswata, a Udava, a Parashara, a Burishena, a Vishana, a Hanuman, a Shukadeva Goswami, a Arjuna, a
Arstishena, Abhidura, a Shruta-devi, etc. Las almas rendidas que provienen incluso de los grupos que llevan vidas pecaminosas como las mujeres, la clase laboral, las montañeses y los siberianos, o incluso los pájaros y las bestias, pueden también conocer acerca de la ciencia de Dios y liberarse de las garras de la energía ilusoria, rindiéndose a los devotos puros del Señor y siguiendo sus pasos en el servicio devocional. Aquello que se experimenta como el Brahman absoluto está lleno de ilimitada bienaventuranza, sin congoja alguna. Esa es indudablemente la fase suprema del disfrutador supremo, la personalidad de Dios. Él está eternamente exento de toda perturbación y libre de temor. Eres la conciencia plena. En contraste con la materia, Él es la principal causa original de todas las causas y efectos, incontaminado y sin diferencia, en quien no hay sacrificio en pos de actividades fruitivas y en quien no se encuentra la energía ilusoria. En un estado trascendental, así no hay necesidad de control artificial de la mente, especulación mental, ni meditación tal como lo realizan los yagnis o los yogis. Uno abandona esos procesos, así como el rey celestial Indra se abstiene de tomarse la molestia de excavar un pozo. La personalidad de Dios es el amo supremo de todo lo auspicioso, debido a que los resultados de cualesquiera acciones que realiza el ser viviente, bien sea en la existencia material o la espiritual, son otorgadas por el Señor. Por ello, Él es el benefactor último. Toda entidad viviente individual es innaciente y por lo tanto la entidad viviente existe incluso después de la aniquilación del cuerpo, hecho de elementos materiales, tal como el aire que se encuentra dentro del cuerpo. Mi querido hijo, ahora te he explicado en resumen a la Suprema Personalidad de Dios, quien es el creador de los mundos manifestados. Sin el Hari, el Señor, no existe ninguna otra causa de la existencia fenomenales y noumenales. Oh Narada, esta ciencia de Dios, el Srimad Bhagavatam, me fue hablada en resumen por la Suprema Personalidad de Dios y fue hablada como la acumulación de sus diversas potencias. Por favor, expande tú esta ciencia. Por favor, describe la ciencia de Dios con determinación y en una forma que le resulte muy posible al ser humano desarrollar el trascendental servicio devocional hacia la personalidad de Dios Hari, la superalma de todo ser viviente y la fuente del Shonum Bonum de todas las energías. Las actividades del Señor en relación con sus diferentes energías ha de ser descritas, apreciadas y oídas de acuerdo con las enseñanzas del Señor Supremo. Si ello se realiza regularmente con devoción y respeto, es seguro que uno se escapará de la energía ilusoria del Señor. Hare Krishna. Así terminamos Srimad Bhagavatam, canto segundo, la manifestación cósmica, capítulo 7, encarnaciones programadas con funciones específicas. Hare Krishna.